estudiantes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Les habla su amiga Dana la Mexicana. Para mí es un gusto enorme estar en esta renovación de contenido digital. Y bueno, hoy quiero invitarte a ti a pensar acerca de un tema tan importante. Pero quiero partir de esta reflexión para que tú vayas intuyendo sobre cuál es la temática que hoy desde luego vamos a abordar. Fíjense que para Sartori en 1984, rescatando uno de sus documentos en cuestión de este análisis y del tema que vamos a desarrollar, mencionaba que este término al cual voy a retribuir tenía que ver más allá que con un sinfín de acciones, más allá de los colores y más allá sobre todo de las ideologías. Tenía que ver con un proceso autorreflexivo y propio en sí de la autoconciencia, de la decisión que teníamos como seres individuales para la actuación en nuestro bien común. ¿A qué me refiero cuando te doy como esta parte introductoria? Bueno, el tema de hoy que vamos a abordar tiene que ver el por qué es importante que tú como ciudadano conozcas y sobre todo hagas uso de este derecho a votar próximamente, pero más allá del voto tiene que ver con un tema y un término muy peculiar y controversial que hemos tenido por años en nuestro país, sobre todo en México, y es la política. La política, más allá de tratar de encauzar, como lo he mencionado, una ideología, una filosofía de vida, tiene que ver más allá, inclusive hasta de las propias acciones o de los legados que hemos vivido a lo largo de la historia y que por consecuencia han dejado acontecimientos históricos. La política tiene que ver con un ejercicio reflexivo, repito, de ser conscientes y del despertar como ciudadano o ciudadana en qué estamos haciendo para que nuestra realidad inmediata, nuestro contexto, ya sea a partir de algo particular, algo global, pues pueda modificarse. Creo que este tema, además de ser bastante controversial, en muchas ocasiones la realidad es que en México no ha existido una educación propia que nos hable acerca de qué es en realidad la política, qué es lo que yo tengo que conocer de ella y cómo puedo llegar a ejercerla. Tenemos erróneamente, creo yo, de manera predispuesta, que la política solamente se hizo para un grupo en específico de personas en la sociedad. Sin embargo, esto no es así. Realmente todas las personas podríamos hacer política siempre y cuando estemos preparados con muchas herramientas que tienen que ver más allá de un perfil. El perfil, como lo hemos mencionado, creo que en otros temas, no tiene absolutamente toda la razón de ser. Puedes ser la persona más preparada del mundo y ni así creo que vas a poder conocer a tu gente, no conoces al 100% lo que conlleva y lo que compone a tu propio estado, a tu municipio, a tu ciudad, inclusive hasta tu propia comunidad de personas con las que convives a diario, con las que trabajas. O sea, realmente, diamantes, creo que lo importante de entender en la política es que todos podríamos y tenemos por sí mismos el derecho de participar y de ser como parte de esta historia, de escribir nuestra propia actuación desde la política. Cuando hablamos también de política en este proceso reflexivo, creo que es vital entender que nos lleva como ciudadanos a pensar en qué pequeñas acciones podemos nosotros encauzar para que tengan un efecto positivo. Generalmente creo que por años en México hemos atribuido a que todos los problemas financieros, a que toda la falta de empleo, que inclusive algunos temas post pandemia han sido originados a partir de la misma política por el mismo gobierno. Creo yo que todos hemos contribuido desde nuestra propia trinchera, y lo digo y lo sostengo, que yo también he contribuido a que muchas cosas no se den, a no dar cambios, porque nosotros somos los principales que ponemos esta barrera de querer dar un paso más allá. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema controversial que desconocemos, que no dominamos al 100%. Y como les dije, creo que en México, así como ha faltado una educación financiera, ha faltado una educación que nos lleve a conocer qué es la política. La política, desde los tiempos de Aristóteles, que ya me remonto a muchos años atrás, tiene que ver, como lo mencionaban, con trabajar desde aquel entonces
la democracia como para el bien común que nosotros tenemos con todas las personas con quienes interactuamos. Podremos tener diferentes ideas, podremos tener diferentes propuestas. Al final, somos una sociedad que trata de entablar una buena correlación entre las personas que conforman a una ciudad, a un municipio, a una comunidad, como lo queramos llamar. Entonces, a esto se le llama una toma de acuerdos en comuna, algo que creo que no ha existido y que es por ello que es muy importante que yo sí retribuya el reconocimiento a personas jóvenes que se han interesado por hacernos pensar, bueno, ¿conoces cuál es tu ideología de vida? ¿Sabes cuál es el sentido que tú tienes como persona, que sería tu filosofía, del quehacer en ti, desde ti y de aquí para afuera? Y que tiene también como un ejercicio en el sentido de que nosotros seamos capaces de preguntarnos, a ver, yo vivo en el estado de Puebla y aquí en mi estado de Puebla necesito saber quiénes son las personas que están al frente, ya sea como un diputado, como el gobernador, o sea, conocer también en esta parte de literatura, de informarnos acerca de diversas fuentes. Creo que hay diferentes medios educativos que nos podían permitir conocer a través de un video, a través de un libro, a través de un periódico, quién es esa persona. ¿Y por qué digo conocerlas? Porque muchas veces ya nada más nos dejamos guiar de manera monótona por lo que las personas nos dicen, y entonces cuando nosotros creo que permitimos eso, y esto solo es un punto de vista personal que yo te doy, no es la verdad absoluta, pero creo que mucho de esto ha permitido que de manera inmediata en nuestro cerebro cataloguemos una idea por hecha, por dada, y no la cuestionemos. Es decir, está faltando un criterio que tú como persona tienes la capacidad de hacerlo de manera consciente, pero también entiendo que muchas veces para algunas personas es un tema que ya ha sido tan cansado, pero quiero decirles que si tampoco conocemos y que si no nos involucramos precisamente en este momento para tomar cartas en el asunto, por lo menos contigo mismo, de saber quién soy, cuál es mi ideología, por qué es importante que yo dé mi voto, con quién voy a dar mi voto, el por qué esta persona está ahí, cuáles son los beneficios, cuáles son las contrariedades, creo que es totalmente válido, pero involucrarnos, conocerlo. Creo que esa es la invitación tan importante y eso es en resumen lo que yo quería compartir y que hoy estoy haciendo aquí contigo. Porque la política, al igual que al hablar de educación, igual que hablar de economía, al igual que hablar del turismo, cada tema es importante porque al final es un componente esencial que tenemos tal cual como ciudadanos. Si nosotros no somos capaces de también asumir algunas obligaciones que tendríamos en el hecho de conocer cuáles son las necesidades de nuestra comunidad, entonces creo que tendríamos que analizar cuál es nuestra función, porque independientemente de quiénes seamos a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel social, creo que tiene que haber un compromiso por nosotros. Nada tiene que ver, repito, el que nos hayan establecido ideas repetitivas quizás por generaciones. Rómpelas, eso es lo que yo te invito a hacer. Rompe una serie de ideas que se han estado haciendo durante cada año, cada siglo. Despertemos. Creo que hoy hay, repito, un sinfín de más media a nuestro alcance, como para decir que existe ignorancia. La hay y hay un rezago muy grande, claro, en las comunidades que están allá afuera y que no tienen la oportunidad de tener accesos a medios digitales, que inclusive siguen siendo restringidos por ciertas particularidades que tienen que ver con un problema no solamente demográfico, sino también sociocultural y socioeconómico. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces creo que si tenemos hoy la oportunidad de ir rompiendo estas brechas, creo que es el tiempo de que tomemos al menos la responsabilidad de involucrarnos en conocer por qué es importante la política y por qué tendríamos nosotros, repito, que dar nuestro voto actualmente a tal color, a tal persona. En realidad yo creo que más allá inclusive en este ejercicio reflexivo, hoy tendríamos que tratar de analizar y de entender como comuna
que no se trata ni de colores, ni se trata de ver quién da la mejor propuesta, ni la mejor cara, ni quién tiene mayor dominio en el uso de la palabra, sino realmente en ver quién realmente puede darnos resultados de manera real, siendo convincente entre lo que piensa y entre lo que hace. Creo que eso es también hacer política. Y bueno, yo soy Dana la Mexicana. Me da mucho gusto tenerte por aquí y espero verte pronto en una siguiente emisión. Hasta luego.